Imagine un mundo donde la fe y el arte se entrelazan para crear vidas únicas e historias inspiradoras. Hoy le abriremos los rincones secretos del cine turco y le contaremos sobre actores y actrices talentosos que, a pesar de las tradiciones culturales y religiosas de su país, eligieron el cristianismo. Can Yaman, nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, se ha ganado los corazones de millones de espectadores con su talento y carisma. Desde pequeño estuvo rodeado de una atmósfera creativa. Pero no fue solo la actuación lo que influyó en su vida. Can creció en una familia cristiana, donde se le inculcó no solo el amor por el arte, sino también la importancia de los valores espirituales. Como cristiano, respeta profundamente su fe y se esfuerza por seguir sus principios, a pesar de la diversidad cultural de su tierra natal. Esta conexión única entre sus creencias religiosas y su carrera hace de Can no solo un actor popular, sino también una personalidad interesante cuya vida y puntos de vista inspiran admiración. ¿Cómo logró combinar una exitosa carrera en el mundo del espectáculo turco con una fe diferente a sus otros compañeros? Es difícil, pero el actor se las arregla y mantiene el equilibrio mientras vive en diferentes países además de su tierra natal. Tuğçe Kazaz, nacida el 26 de agosto de 1982 en Balıkesir, Turquía, creció en una familia musulmana y se convirtió en una famosa modelo y actriz. En 2001 ganó el título de Miss Turquía, lo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo y la moda. Te sorprenderá conocer la historia de esta actriz turca. En 2005, Tuğçe se casó y se convirtió al cristianismo ortodoxo siguiendo a su marido. Esta decisión suscitó muchas preguntas y discusiones, a las que ella respondió: solo Dios puede juzgarme. Sin embargo, 3 años después, en 2008, su matrimonio se rompió. Después del divorcio, Tuğçe regresó al Islam y lamentó su decisión anterior de cambiar de religión. Señaló que dejó de beber alcohol, fumar y salir de noche, esforzándose por llevar un estilo de vida más espiritual y saludable. Desde 2010 hasta la actualidad, Tuğçe Kazaz ha sido un activo activista anti-LGBTQ, convirtiéndose en uno de los principales activistas sociales de Turquía que expresa puntos de vista tradicionales sobre la familia y la moralidad. Jasmine Kayalen, nacida el 10 de julio de 1989 en Londres, Reino Unido, es una destacada representante del cine turco. Creció en una familia donde su madre, Sonia Edip, era una famosa actriz turca y su padre era de ascendencia británica. Gracias a sus padres, Jasmine estuvo inmersa en 2 culturas desde la infancia y heredó las mejores características de ambos mundos. Sin embargo, no es solo su herencia cultural lo que distingue a Jasmine de muchos de sus colegas. Fue criada como cristiana, lo que la convirtió en una de las pocas actrices cristianas turcas. Esto no es solo una afiliación formal, el cristianismo juega un papel importante en su vida y su cosmovisión. Jasmine habla abiertamente sobre su fe y sus creencias espirituales, a pesar de que vive y trabaja en un país dominado por la religión islámica. Alina Baş, nacida el 14 de junio de 1998 en Moscú, Rusia, es una talentosa actriz turca con raíces rusas. Se mudó a Turquía a temprana edad, donde comenzó su carrera en el mundo del cine y la televisión. Alina creció en una familia donde su madre era cristiana ortodoxa rusa y su padre era musulmán turco, lo que creó una combinación única de culturas y tradiciones religiosas en su vida. Alina se adhiere al cristianismo y esta herencia espiritual influye en su cosmovisión y principios de vida. Rara vez habla públicamente de su religión, pero su fe cristiana es una parte importante de su identidad personal. Alina a menudo enfatiza la importancia de la fe y la espiritualidad en su vida, lo que la ayuda a mantener un equilibrio entre sus actividades profesionales y sus creencias personales. Su carrera se desarrolló rápidamente gracias a su talento como actriz y su belleza natural, lo que le permitió convertirse en una de las actrices jóvenes más populares de Turquía. Alina Baş es conocida por su modestia y profundidad, que a menudo se muestra en sus entrevistas y apariciones públicas. Su historia es un ejemplo de cómo una persona puede integrar diferentes elementos culturales y religiosos en su vida. Eva Dedova, nacida el 22 de febrero de 1992 en Almaty, Kazajistán, es una actriz turca de raíces rusas que se hizo famosa por sus papeles en series de televisión turcas. A temprana edad, Eva se mudó a Turquía, donde comenzó su carrera como actriz. Su origen único y su crianza en una familia cristiana la convierten en uno de los raros ejemplos de cristianas entre las actrices turcas. La familia de Eva profesa el cristianismo y esto tuvo una gran influencia en su cosmovisión y principios de vida. A pesar de que Turquía es un país con una población predominantemente musulmana, Eva habla abiertamente de su fe y no oculta sus creencias cristianas. Esto requiere cierto coraje y es evidencia de su sinceridad y compromiso con sus valores espirituales.
Eva Dedova se ha hecho famosa gracias a su talento y versatilidad, que demuestra en la pantalla. A menudo elige roles que le permiten mostrar su profundidad y sinceridad emocional. Sus raíces cristianas añaden un aspecto único a su personalidad pública y a su carrera, convirtiéndola en una de las actrices más interesantes y polifacéticas de la televisión turca. Eva sigue desarrollándose como actriz y como persona. Alara Bozbey, nacida el 4 de diciembre de 1996 en Estambul, Turquía, es una joven y talentosa actriz turca. Su camino hacia la fama estuvo marcado por muchos proyectos exitosos en cine y televisión. Su fe cristiana ocupa un lugar especial en su vida, lo que la distingue de la mayoría de sus colegas en la industria. Alara creció en una familia cristiana y sus creencias religiosas tuvieron una influencia significativa en la formación de su cosmovisión y principios de vida. A pesar de que Turquía es un país con una cultura musulmana dominante, Alara no tiene reparos en hablar de su fe y comparte abiertamente sus experiencias espirituales. Ella enfatiza que el cristianismo juega un papel importante en su vida, ayudándola a mantener el equilibrio interior y la resiliencia en situaciones difíciles. Su carrera comenzó con papeles en diversas series de televisión y películas, donde rápidamente ganó popularidad debido a su talento y carisma. Jessica May, nacida el 5 de diciembre de 1993 en Paraná, Brasil, es una popular actriz y modelo turca conocida por su extravagante talento y exótica belleza. Nacida en Brasil, creció en una familia cristiana, lo que influyó en su formación espiritual y cosmovisión. Jessica May comenzó su carrera como modelo, pero pronto se hizo notar en Turquía, donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento como actriz. Después de mudarse a Turquía, Jessica rápidamente se convirtió en una de las actrices más reconocidas gracias a su apariencia única y sus habilidades de actuación. A pesar de las diferencias culturales, siempre se ha mantenido fiel a su fe cristiana, lo que la distingue de sus pares en la industria del entretenimiento turca. En las entrevistas, Jessica menciona a menudo que su fe cristiana la ayuda a mantenerse fuerte y centrada en su vida profesional. Ella cree que la espiritualidad juega un papel importante en su crecimiento personal y le permite encontrar la armonía interior. Wilma Eyes es una actriz y modelo alemana, nacida el 18 de octubre del 1986 en Colonia, Alemania. Comenzó su carrera en Europa, pero ganó verdadera fama y popularidad en Turquía gracias a sus papeles en series de televisión turcas. Vilma rápidamente se ganó el corazón de los espectadores gracias a su talento y profesionalismo, que la convirtieron en una de las actrices extranjeras más reconocidas del cine y la televisión turcos. A pesar de su cultura y educación en Europa Occidental, Vilma Eyes se convirtió al Islam después de su matrimonio con el empresario turco Kerem Gogus. Este paso fue para ella una elección consciente, y no solo una transición formal. Wilma afirmó en una entrevista que su decisión fue dictada por profundas creencias personales y el deseo de acercarse a la cultura y religión de su marido. Señaló que el Islam trajo nuevos valores espirituales a su vida y la ayudó a comprender y respetar mejor las tradiciones y costumbres de su nueva familia. La conversión de Vilma Eyes al Islam se convirtió en tema de amplio debate en los medios y el público. Ella comparte abiertamente sus pensamientos sobre la fe y la espiritualidad, enfatizando que su elección fue voluntaria y dictada por creencias personales. Vilma continúa activo en la industria del entretenimiento turca, equilibrando su carrera y su vida familiar manteniendo el respeto por sus nuevas raíces espirituales. Su historia es un ejemplo interesante de interacción intercultural e interreligiosa, que muestra cómo una persona puede integrarse en un nuevo entorno cultural, manteniendo el respeto por sus raíces y las tradiciones de su nueva familia.